bienvenida esta noche al doctor Wilfredo Pedraza, quien nos va a acompañar en la edición central de noticias, y vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido la noticia que viene conmocionando nuevamente al tema de corrupción en el caso Lavallato. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación, qué gusto Gracias, Claudia, tenerlo. buenas noches. Bien, en definitiva, las confesiones del ex CEO de Odebrecht complican muchísimo la situación para su defendido. Ha quedado claro que él se indica directamente que el señor Ollantumala ha recibido una colaboración de parte de esta empresa. A ver, creo que hay que hacer un par de precisiones que tienen que ver también con el cintillo que ustedes ponían en la nota previa, porque Ollantumala no forma parte de ninguna estructura de soborno. A Ollantumala le imputan haber recibido dinero para la campaña política. Exacto. Y eso entonces es un asunto muy diferente respecto a aquellos imputados, investigados, que están siendo investigados por soborno propiamente, que supone compromisos por adendas, contratos, adjudicaciones. Entonces, esa diferencia me parece Doctor, central. Perfecto, usted ha establecido muy bien las diferencias en este momento y hay que hacer una diferencia sustancial en todo caso, quiero que la haga. ¿Cuál es la diferencia entre recibir un aporte para una campaña que va a tener más adelante un fin político que no sea llamado soborno? Al recibir, al dar una concesión de una obra, usted ha señalado la adenda. A ver, el soborno se materializa contra la cesión de un contrato, por ejemplo, que es lo más típico, o la posibilidad de negociar los términos de un contrato que pueden afectar el patrimonio del Estado. El aporte para campaña es eso, un aporte para campaña. Si el aporte para campaña se hace con la finalidad de luego tener vínculos adecuados con el político que recibe el dinero, esa puede ser una especulación. En el caso de Humala, el aporte se hace a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil, según esa tesis, y se hace entonces por un tema ideológico, diferente entonces a los aportes que la empresa Odebrecht hace o hizo con los demás candidatos por sus propios intereses. Hay que recordar que Marcelo Odebrecht dice que Barata no quería contribuir con Ollantumala porque era el candidato en el sistema, no le interesaba. Su amigo no era Humala, los amigos eran otros candidatos. De manera tal que creo que hay una diferencia sustantiva también ahí. El aporte se hace por un tema ideológico diferente entonces a los otros aportes. Un tema final, mis patrocinados niegan haber recibido dinero. Ahora, doctor, ¿cuán suspicaz puede ser este argumento de recibir un aporte por una afinidad ideológica? Porque no es un aporte de 50 soles, ¿no? Es una cantidad bastante considerable. Ideológicamente, ¿puede haber tanta empatía para dar una cantidad así? Marcelo Odebrecht y Barata lo dicen con mucha claridad, sobre todo Marcelo Odebrecht. Él dice que a pedido del partido de Lula, el Partido de los Trabajadores de Brasil, es que él solicita a Barata que Barata otorgue una contribución para campaña política del 2011 de $3 millones. Entonces, la finalidad está bastante clara. Marcelo Odebrecht lo ha reiterado en muchas ocasiones, que en este caso esa contribución se hace a pedido del Partido de los Trabajadores de Brasil. El PT en Brasil ha dicho que nunca lo solicitó, de manera tal que todo eso hoy está en el contexto de una investigación y porque además hay algo bien evidente. El compromiso de Humala con Odebrecht no se traduce en ninguna obra, ninguna situación concreta. Que dicen, quizá gasoducto. Bueno, si la palabra de Odebrecht sirve para algo, Odebrecht dice que sobre el tema de gasoducto no pagó absolutamente nada. ¿Qué otra obra importante se generó en el gobierno de Humala en el que participó Odebrecht? La línea del tren, la línea 2 del tren. Pero ahí perdió Odebrecht más de $5.000 millones de costo en esa obra. Entonces, cuando alguien se engancha con un propósito y se hace amigo porque le pagan dinero con esa finalidad, evidentemente se vuelve un cordero luego. Pero en el caso de Humala estamos viendo que en el caso de gasoducto, Odebrecht sí ganó, pero ganó luego de un proceso público con 3 postores al inicio. En el caso de la línea 2, una enorme inversión, reitero, de más de $5.000 millones, Odebrecht perdió. Y perdió protestando con una carta pública, porque no se le permitió una prórroga de plazo y pateó el tablero. Entonces,
difícilmente se puede sostener entonces que esa contribución habría tenido un propósito de ser flexible luego en su proceso de contratación. Ahora, en definitiva, esto es un tema que ha centrado no solo la atención del ciudadano de a pie, sino el año pasado hemos estado ante un año con un clima político bastante tenso. ¿Siente usted que el tema deja de formar parte de la agenda de un sistema judicial por volverse político? ¿Siente usted que sus patrocinados sean perseguidos políticos, que no se le esté juzgando diligentemente? ¿Qué siente usted respecto al juez Richard Concepción Caraguancho, quien finalmente dictaminó esta prisión preventiva para ellos? A ver, nosotros sentimos indignación por varias razones. Indignación por el abuso que supone la prisión preventiva de dos personas que han cumplido rigurosamente sus reglas de comportamiento, que nunca quebraron ninguna regla, que siempre acudieron a la diligencia de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Congreso de la República, pero indignación sobre todo porque el fiscal Juárez, inventó la tesis de una fuga progresiva, primero Nadine Heredia, luego los hijos, luego Humala, y nunca lo acreditó. Indignación también porque el juez Concepción Caraguancho, siendo un juez de garantía, que se supone es un juez neutro que protege derechos, se compró esa tesis de esa fuga sin tener un elemento real, fáctico, que lo pueda acreditar. Fíjese, en derecho los alumnos aprendemos rápido, en derecho penal quiero decir, en el primer curso, que el derecho penal no se construye sobre quiero, quizás, pienso, sobre especulaciones. Se construye sobre hechos. Es el ABC de un alumno que va a seguir la línea en el derecho penal. Pero para grandes hechos, respecto a la fuga, no existe un solo tema, sino todo lo contrario. Nadine Heredia, estando fuera del país, volvió y cuando necesitaron prisión preventiva, se presentaron. No, a grandes luces estamos ante un sistema judicial que ha tenido muchos errores. Uno de ellos ha sido precisamente que el expresidente Alejandro Toledo se encuentre fuera del país y que estemos en este momento afrontando un proceso de extradición. ¿Siente usted en todo caso que la decisión que tomó el juez es precisamente por tapar la ineficiencia del Poder Judicial y por evitar más errores que nos están costando en este momento? Claudia, yo creo que lo que el Poder Judicial tiene es una inadecuada selección de magistrados para investigar temas de esta magnitud. Creo que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial deberían ser más rigurosos en poner jueces, que hay muchos, con experiencia, con formación, para investigar objetivamente, para condenar, para imponer prisión preventiva probablemente. ¿No reúne este perfil el doctor Caraguancho? Definitivamente no, porque un juez no se debe caracterizar por ser carcelero, sino por la calidad de sus fundamentos que justifican una prisión preventiva. Para el juez Caraguancho, cuando uno se defiende a través de una tutela, que es un pequeño habeas corpus, eso es obstrucción. Para el juez Caraguancho, cuando uno cambia de versión en ejercicio de su derecho de defensa y porque no se debe autoincriminar, eso es obstrucción. Es decir, todo aquello que la defensa hace y que la ley lo permite, al juez Concepción Caraguancho le parece esto forma de entorpecer la investigación. Y esa visión de un juez de garantía es una absoluta barbaridad. Yo afirmo enfáticamente que la resolución que dicta prisión preventiva, la del juez Concepción, es una resolución con fundamento aparente, que invoca hechos falsos, que invoca declaraciones fictas sin ser contrastadas con la realidad. Y eso, por supuesto, en una democracia es muy grave, porque ¿cómo es posible que a un expresidente de la República o a cualquier ciudadano se le dicte prisión preventiva sobre la base de una tesis que es falsa? ¿Usted cree que no se reúnen en todo caso los elementos de convicción necesarios para poder determinar esta preventiva? Solo hay que analizar los dos elementos de la sala superior que finalmente confirmaron la prisión preventiva. En el caso de la señora Heredia, le imputan estar vinculado al crimen organizado porque supuestamente recibió dinero de la empresa Odebrecht. Es decir, para los jueces superiores, uno se vincula con una organización criminal porque recibe un donativo. Y eso es una barbaridad. Y en segundo lugar, porque la señora Heredia, en el ejercicio de su patria potestad como madre, en diciembre del año 2006, otorgó un poder para que un familiar pueda viajar con sus hijas. Ese poder nunca se utilizó. Las hijas no tienen ninguna restricción, no están siendo investigadas y por tanto podían viajar. Pero en febrero del 2017, ese poder se dejó sin efecto. Y si se dejó sin efecto no tiene ningún valor. Sin embargo, ese poder
que ya se había dejado sin efecto, 4 meses luego de haberse dejado sin efecto, ha sido materia de evaluación del juez como un elemento de peligro procesal. Eso se llama solo abuso, una barbaridad jurídica. En cuanto a entorpecimiento procesal, las agendas fueron muy cuestionadas en su momento porque pudieron ser un medio de prueba fehaciente que dé grandes alcances y avances en esta investigación. La señora Heredia se rehusaba que las agendas sean tomadas en cuenta precisamente porque el medio por el cual habían sido adquiridos ya no era legal. Bueno, el derecho y la Constitución señala que la información personalísima que afecta a tu intimidad tiene que ser protegida sobre todas las cosas. Cuando una prueba sustraída, como en este caso hurtar el domicilio de la señora Heredia, lo lógico es que esa prueba no tenga valor, porque las pruebas tienen un procedimiento para ser incorporadas al proceso. Lo incorpora el fiscal o los defensores, pero a través de un mecanismo formal, no hurtándose, no llevándosele a Italia durante 6 meses, retornándolo, alterándolo, y solo entonces, luego de 6 meses de sustraído las agendas, presentadas ante el fiscal. Digamos, eso se llama prueba prohibida y la ley protege a las partes y prohíbe la introducción de pruebas prohibidas. Estamos en este momento en la Corte Suprema con un recurso de prueba prohibida justamente, y ellos decidirán si esa prueba vale o no. Nosotros acataremos lo que corresponda. En todo caso, a mí personalmente como defensor, la verdad que no me preocupa en lo absoluto el contenido de las agendas, porque no tienen ninguna relación ni con el tema Brasil, ni con el tema Venezuela, que son los dos cargos que el fiscal imputa. No tienen ninguna relación, no hay alguna frase, algún manuscrito ahí que pueda ser suspicaz en esta investigación. Bueno, es verdad que hay cifras, hay información diversa, pero... ¿Por qué para la Fiscalía sí? ¿Por qué en este momento cómo quedaría la valoración de pruebas si ustedes están alegando que es una prueba prohibida, que ha sido, vamos a decirlo en términos para que la gente pueda entenderlo, manoseada, robada, hurtada? En este momento, ¿de qué manera se puede valorar? ¿Cuánto peso pierde esta prueba en el proceso? Yo creo que no tiene mucho elemento probatorio ni indiciario, porque esas agendas han sido utilizadas hasta el año 2009, comienzo del 2010. El tema de la contribución para campaña política por Marcelo Odebrecht ocurre en el 2011. Entonces no puede haber una correlación, ni por montos ni por tiempo. Por eso es que a mí no me preocupan las agendas. La información que está ahí puede servir, digamos, para la especulación periodística y eso se respeta, pero no puede servir como prueba, no solo porque fue hurtada, sino porque la verdad es que los hechos que se imputan no tienen relación con aquello que aparece en las agendas, que son anotaciones diversas. En su momento se explicará, pero ahora lo que está claro es que no hay forma de establecer por tiempos ni por montos una relación entre Brasil y lo anotado en las agendas. ¿Cómo va este proceso? ¿Ellos siguen afrontando esta preventiva? ¿Cuáles son los recursos que ustedes presentaron? Estuvimos ante una apelación que yo notaba la defensa bastante optimista en que pueda ser revocada en sala y no pasó eso. Se sigue cumpliendo la preventiva. En este momento, ustedes como defensa, ¿qué están preparando? En todo caso, ya que han preparado para seguir. A ver, un caso de los pocos que he visto en los últimos años en los que la comunidad jurídica generó consenso respecto a la arbitrariedad de prisión preventiva fue esta. Todos los abogados que opinaban en televisión, de académicos o defensores libres, independientes, calculaban que bajo los parámetros establecidos no podría haber una prisión preventiva. Y en la superior todo el mundo suponía también que no se podía confirmar, se debía de revocar. Pero ocurrió lo que ya todos conocemos, al punto que la Corte Suprema tampoco admitió nuestra casación. ¿Cuál es nuestra lectura? Que en el Poder Judicial hay un pánico, esa es la palabra, pánico, a la presión política, a la presión mediática, porque es un tema mediático, político, que de alguna forma justifica lo que hoy nos está pasando. Ollantaytamala no tiene bancada, no tiene la fuerza política que tenía antes y por tanto, además es un oponente político. Hay un gran sector de la prensa que antes de la prisión preventiva le ha dedicado portadas y portadas, hasta editoriales pidiendo prisión preventiva, y este es el resultado. Lo cierto es que los jueces no han tenido la entereza suficiente para soportar esa presión
y está pasando lo que hoy está pasando. Y un ejemplo muy claro, en el caso de los empresarios consorciados, que han salido en libertad hace muy poco, con una resolución de esa misma sala, esos criterios aplicados como plantilla al caso Humala Heredia, supondrían que ellos no deberían estar jamás presos. ¿Por qué? Porque en el caso de los empresarios, ¿qué dicen? Dos temas muy puntuales. Uno, la información brindada por un colaborador eficaz debe ser corroborada. ¿Qué se ha corroborado en nuestro caso? Todavía nada. Y en segundo lugar, dicen, si se imputa vínculo con el crimen organizado, como también el juez le imputó a los empresarios, se tiene que establecer, porque eso dice la ley, la jurisprudencia, qué rol jugó en esa organización, qué hicieron. En nuestro caso no dicen una sola palabra. Entonces, hay doble estándar, digamos, un doble rasero en el tema. Si los empresarios no están vinculados al crimen organizado, pese a ser los socios de la empresa Odebrecht, a título de que Humala y Heredia sí están vinculados a esa organización criminal porque supuestamente recibieron un donativo, digamos. Uno compara el análisis y la arbitrariedad es evidente. Yo estoy de acuerdo con que los empresarios hayan salido en libertad, porque ciertamente la jurisprudencia internacional y en nuestro caso también la nacional, las pautas sobre prisión preventiva señalan con claridad que la prisión preventiva debe ser excepcional recurso, y solo se impone cuando hay peligro procesal. Y en nuestro caso jamás se probó un factor que pueda suponer peligro procesal. Doctor, usted ha señalado que todo lo que pasa alrededor de este proceso forma parte del pánico de los operadores de justicia. ¿Cuál es su opinión entonces respecto a estas acusaciones constitucionales que de una u otra manera tienden a arrinconar a los operadores para que las cosas comiencen a caminar? Se lo digo específicamente por esta acusación contra el fiscal de la Nación, que parece que una semana después da esta orden de allanamiento y además esta prisión preventiva, y que no, en realidad, o sea, pasa demasiado tiempo teniéndose mucho en la mesa por hacer. Bueno, es probable sin duda que la investigación fiscal en muchos casos esté siendo algo lenta. Yo creo que la Fiscalía y el Poder Judicial, como decía hace un momento, falla porque no selecciona a sus mejores hombres en un tema tan emblemático, tan importante para el país, porque yo como abogado tampoco quiero impunidad. Y hay que castigar a quien haya que castigar. Sin embargo, acusar al fiscal de la Nación para una destitución por una supuesta omisión me parece un exceso. Nosotros en gobierno ni se nos había ocurrido siquiera. Ojo, la señora Nadine Heredia fue investigada durante el gobierno de su esposo y nunca jamás hicimos ningún tipo de presión ni se nos ocurrió denunciar al fiscal de la Nación. Uno impugna, se indigna eventualmente, pero respeta las reglas, como hoy mismo. Cuando el juez Joven Concepción dictó prisión preventiva, ¿qué hicieron el señor Humala y su esposa? Dejaron a sus hijos, una niña de 15 años, otra de 13, un niño que entonces tenía 6 años, los dejaron en casa y fueron al despacho del juez a presentarse. ¿Qué político en el país hace eso? Muy pocos. Entonces, a pesar de eso, se sigue insistiendo, intentos de fuga. Y la verdad, por sentido común, uno tiene que decir, uno quiere fugarse, si quiere fugarse, se fuga. Si Nadine Heredia estaba en Suiza por el trabajo en la FAO y el plan era fugarse, ¿por qué volvió? Y ella volvió porque el juez se lo requirió y retornó para enfrentar el proceso. ¿Y por qué no se fueron las hijas? Nunca viajaron las hijas. ¿Por qué no se fugaron si le dictaron prisión preventiva? Y era su derecho hacerlo. En su momento se cuestionaba también su cargo en la FAO por el gasto que demandaba venir a cumplir con el control biométrico. Ella señaló que la FAO asumía todos los gastos. ¿Eso es cierto? Esos costos eran costos personales. Obviamente, el trabajo en la FAO suponía, en ese momento no estaba en la defensa, pero conocí el tema, suponía una autorización del juez para que ella pueda efectuar su registro fuera del país en el consulado correspondiente. El juez le denegó ese pedido y ella respetó esa decisión. Luego, obviamente, se vio que ya no era posible mantener el trabajo viniendo cada 3 semanas, no era económico. Quizás en ese contexto sí podría afectarse
digamos, su permanencia en el país y decidió renunciar a la FAO. Después de casi 3 meses y medio intentando un derecho que ella tiene, el derecho al trabajo. A ver, prohibida de salir del país no estaba. Y limitada para el trabajo tampoco estaba. Ella postuló a un concurso público, ganó el proceso y en consecuencia no había ningún impedimento para no trabajar. Ella además, antes de viajar, visitó al juez, visitó al fiscal y les dijo: voy a viajar por estas razones. Y ambos verbalmente se lo autorizaron. ¿Por qué luego retroceden? Por la enorme presión que tiene prensa, por la presión que hace el Ejecutivo, porque recordemos que en ese momento, cuando Heredia estaba fuera del país, ¿qué ocurre políticamente? El presidente de la República protesta, el canciller protesta, el Congreso de la República saca un acuerdo que nunca había visto, invocando a que la FAO deje sin efecto ese contrato. Es decir, los ministros se pronuncian, digamos, todo el mundo se entromete a un asunto que debía ser resuelto por jueces y fiscales de manera autónoma. Entonces, la política está en este caso, clarísimamente la política está en este. Doctor, hace minutos usted mencionó que como abogado usted está en contra de la impunidad y que se tiene que castigar a quien verdaderamente lo merece. ¿Usted confía plenamente en sus patrocinados? Respecto al lavado de activos, absolutamente, si no, no estaría en la defensa. Si ellos han señalado hasta ahora, y así se va a mantener, porque esa es la verdad, que ellos no recibieron el dinero. Fíjese, solo un tema para desarrollar. Barata dice, y Marcelo también dice, haber aportado con 3 millones de dólares. Pero lo que Barata señala es que le entregó a la señora Heredia 1 millón. ¿Dónde están los otros 2 millones? ¿A quién le entregó? Dice Barata al señor Garreta. ¿Y Garreta qué dice? Él nunca recibió ese dinero. Entonces, hay muchísimos temas por aclarar y por tanto, lo razonable es que un investigado pueda enfrentar su proceso, su investigación en libertad y definir en un juicio oral qué pruebas sirven y qué otras pruebas no sirven. ¿Para usted la medida pertinente debió ser un arresto domiciliario? Cualquier medida que no sea una privación de libertad. A ver, durante año y medio ellos han tenido una comparecencia con restricciones, cada 30 días hacían su registro biométrico y nunca se incumplió. ¿Cuál fue la razón por la cual el juez de pronto decidió una prisión preventiva? La verdad, el fundamento no lo conocemos. Nos parece que es solo presión, mostrar aparentemente un resultado. Se supone que este caso estaba ya resuelto, estaba, como ellos decían, cerrado, circuito cerrado. Sin embargo, han pasado 6 meses y medio de una prisión preventiva arbitraria y faltarán un par de meses por lo menos más o algo más para que el fiscal acuse y el proceso no se ha cerrado, de manera que creo que los fundamentos de prisión preventiva no fueron los más adecuados y se hizo para esto. Yo creo que para un poco de circo, para señalar que ellos trabajan. Yo tengo la más absoluta confianza que respecto al lavado de activos, no hay lavado de activos. Y si finalmente el juez cree que sí se recibió el dinero como aporte de campaña, habrá que ver qué infracción eso supone. Desde mi punto de vista, recibir dinero para campaña política no supone jamás lavado de activos. Esa situación va a ser la discusión más adelante, no solo respecto a Humala, sino respecto a los demás candidatos también, porque Marcelo Odebrecht ha señalado que a todos, sin excepción, han dado dinero. Y que los detalles lo debe de dar, espero pronto, el señor Barata. Y ojalá sea así. Doctor, con esta pregunta quiero ir cerrando un poco esta entrevista. Si usted pone las manos al fuego en cuanto al tema del lavado de activos, ¿me quiere decir que con el tema Madre Mía usted no tiene una postura clara? Yo no defiendo al señor Humala, expresidente del país, en el tema de Madre Mía. No conozco los detalles. Lo que sé es que él fue absuelto. ¿Pero qué opinión le merece todo el tema? Que haya sido absuelto, luego que aparezcan nuevas pruebas, que el caso se reabra. Yo creo que como regla general, esos temas tan graves siempre deben de investigarse. Sin embargo, por supuesto, yo he trabajado en la Comisión de la Verdad y sé perfectamente lo que pasó en el país en ese contexto. Y sí me parece bastante extraño que de pronto muchos sectores se vuelvan sensibles en favor de las víctimas cuando se trata de Madre Mía y de Ollanta Humala. En el país hay más de 10.000 fosas comunes, hay 80.000 víctimas por esta agresión del
terrorismo y sin embargo no se preocupan por las demás víctimas. ¿Dónde focalizan? Con un propósito político ciertamente, en el tema Madre Mía. Con lo cual no quiero decir que no se debe investigar. Creo que esos temas delicados se deben investigar. Y se deben investigar también respecto a quienes diseñaron esa política antisubversiva, gobiernos sucesivos al más alto nivel. Porque ¿a quiénes están investigando hasta ahora? A capitanes, mayores, comandantes que han sido operadores de políticas diseñados por los altos mandos y por los gobiernos de turno. De manera tal que para ser más objetivo, creo que la investigación tendría que ser integral y no centrarse en el tema Madre Mía, que tiene un propósito político. Doctor, pese a que usted ha dicho que el señor Ollantaytamala y la señora Nadine Heredia no deben estar presos ni un solo minuto más, ¿cuál es la proyección que tiene su defensa en lo que queda de esta investigación preliminar? A ver, nosotros tenemos en este momento un habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional, que es un órgano mucho más autónomo, con magistrados más formados, tengan la entereza de enfrentar a la presión política y decidir lo pertinente. Hay muchísimos antecedentes que el Tribunal Constitucional ha resuelto en favor de personas privadas de libertad cuando la fundamentación, la argumentación de esas resoluciones han sido contradichas, han sido sin sustento y no tienen ninguna relación lógica básica siquiera. Entonces, siguiendo esa situación jurisprudencial del Tribunal Constitucional, esperamos con tranquilidad que ellos sí resolverán el tema y ordenarán la libertad de quienes patrocinamos. Digamos, si uno, reitero, mira lo que el tribunal ha resuelto antes, en muchos casos tendríamos que decir que ahora sí, este órgano constitucional tendría que revisar y ordenar la libertad de quienes patrocinamos. Nosotros no estamos promoviendo el archivo del caso, simplemente protestamos por una prisión sin fundamento. El juicio oral vendrá en su tiempo y el juez decidirá si son responsables o no, si nos hacen caso o no. Nosotros estamos sosteniendo que recibir un aporte en esa hipótesis para campaña política, eso no constituye delito de lavado de activos. Puede ser cualquier infracción administrativa vinculada con la ley electoral. La ley electoral establece quiénes pueden aportar y qué pasa cuando se excede de esos aportes. ¿Y cuál es el procedimiento? Un procedimiento sancionatorio administrativo que hace la OMPE y que sanciona al partido político. Puede haber quizás fe pública o algún penalista ha dicho puede haber temas tributarios, pero no lavado de activos. Lavado de activos supone recibir dinero de una fuente ilícita, que sabe que viene de fuente ilícita, meterlo al circuito financiero, convertirlo en cualquier bien lícito para luego retornar a quien es titular de ese bien. Eso es lavado, como en su expresión más común se supone. Cuando hay aporte de campaña, se recibe el dinero para campaña, en todo caso. Y eso, desde mi punto de vista, no es lavado. Y creo que va a ser una discusión que importará a todos los partidos sin excepción. Por supuesto, para que ya se haga una regla el hecho de bancarizar ese tipo de aportes y evitarse estar en estos rollos.